Bueno, el gusto ahora de saludar a Ignacio Torres, gobernador electo de la provincia de Chubut. Ignacio, ¿cómo te va? Perdón que te tutee, pero sos un gobernador joven. Buen día. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuántos años tenés, Ignacio? 35. Bueno, bien dicho. No digo que puede ser mi hijo, pero casi. Ignacio, a ver, vamos a los bifes. Dijiste que no vas a poder pagar el aguinaldo. ¿Mantenés esta expresión? ¿De qué depende que esto cambie? Porque esto es realmente preocupante en tu provincia y en tantas otras. Sí, yo creo que parte de gobernar es explicar y decir la verdad también. Nosotros podríamos endeudarnos a tasas siderales o hacernos los distraídos con algo que está pasando que no tiene que ver con lo que escuchamos recién. Yo escuché recién al presidente electo hablar de equilibrio fiscal. Sí. Nosotros estamos a favor del equilibrio fiscal. Ahora, queremos que haya un verdadero esquema federal. ¿Qué quiero decir con esto? Mi provincia, la provincia de Chubut, aporta 100 y recibe apenas 40. La Patagonia Sur, Chubut, Santa Cruz, bueno, Río Negro, aportan el 50% de las divisas que dilapidó este gobierno. Y en una medida de campaña proselitista, tribunera, se decidió aumentar el mínimo imponible de ganancias, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, no estamos en contra de esa medida. Pero quitar el impuesto a las ganancias. Con la quita del impuesto a las ganancias. Conceptualmente para nosotros el salario no es ganancia. Claro. Ahora, esa medida va de la mano de una compensación a las provincias, que es lo que se dijo en su momento en plena campaña. Se olvidaron de poner eso en la ley. Ese artículo no está. Entonces se hizo campaña con la plata de las provincias, hablando de justicia social, y lo que terminó pasando es que se benefició a 800.000 trabajadores, los que más ganan en la República Argentina, en perjuicio de los más vulnerables, que son los docentes de las provincias. Gobernador, perdón, para ponerlo blanco sobre negro, ¿cuánta plata le restó a su... Porque obviamente eso, por ejemplo, a trabajadores petroleros de Chubut le puso plata en el bolsillo, ¿no? Pero a la provincia, ¿cuánto dinero le restó por mes? 53.000 millones de pesos anual, que son casi 2 masas salariales. Bien. Esto, el problema además de económico, es financiero, porque nos calza en un momento muy difícil donde tenemos que afrontar el pago del medio aguinaldo. Ahora, Ignacio, ¿cómo se revierte esto? Porque, digo, acá va a haber una potencia muy firme, entiendo que es el de los gobernadores, que van a tener que pelear para que esto se pueda revertir, digo, por la representatividad que ustedes tienen. ¿Estás hablando con otros gobernadores Juntos por el Cambio de otros partidos? Sí, con todos los gobernadores prácticamente. Tengo que ser franco también, hay un grado de cinismo en algunos gobernadores que se sumaron a nuestro reclamo, que ya está judicializado, está en la Corte, porque esos gobernadores mandaron a sus legisladores a votar esta medida, claro, sin prever que haya una compensación como corresponde. Ahora, más allá de lo coyuntural, que lo vamos a pelear en la Corte si es necesario y lo vamos a ganar porque hay jurisprudencia, la discusión que hay que dar es más profunda y tiene que ver con una ley de coparticipación federal. Hay que ir hacia el equilibrio fiscal, pero tiene que ser un esquema justo, equitativo, donde cada provincia, por lo menos, recupere lo que aporta, ¿no? Sí. Nosotros, mira, te hago una breve síntesis. Sí. Chubut, con ese desfasaje de más del 60% que no recupera de lo que aporta, subsidia el transporte del conurbano bonaerense, subsidiamos obras de AISA faraónicas, y en el sur de mi provincia no hay agua. Tengo pueblos aislados energéticamente. Hace más de 100 años que venimos aportando más de 300.000 millones de dólares en hidrocarburos. Ahora, Ignacio, ¿esto debería resolverse como una parte más de lo que es la transición al 10 de diciembre? Digo, porque me imagino al chubutense o al que está en otra provincia. La pregunta es, ¿voy a poder cobrar el aguinaldo sí o no entonces? Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para cubrir el aguinaldo, vamos a priorizar a los trabajadores de la provincia de Chubut, pero no podemos mentirle a los chubutenses. Yo me niego a asumir como gobernador mintiéndoles, diciéndoles que hay una realidad distinta a la que hoy estamos viviendo. Las gestiones que se hagan en esta semana son fundamentales, tienen que ver con gestiones en ANSES, en Interior por el Fondo Fiduciario, y yo creo que van a ser exitosas. Porque no es un tema de Chubut solamente, sino que es un tema de toda la Argentina. Lo que nos preocupa es que la transición
el gobierno saliente no está tomando cartas en el asunto. Yo escuchaba al presidente de la Nación diciendo que se va a vivir a España. Bueno, antes de irse a vivir a España, tiene que acomodar las cagadas que ellos mismos hicieron. Ajá. Porque esto es un problema de este gobierno, no es un problema del gobierno de Milei. Gobernador, temo decirle que quedan solo 9 días hábiles, ¿no? Digo, lo que usted dice es razonable, pero probablemente no ocurra. O sea, el tema es... El presidente tiene en su escritorio un decreto que tiene que firmar. Sí, estamos de acuerdo. Pero quizás no lo haga. Digo, la pregunta es, si el presidente, que todavía está en ejercicio, Alberto Fernández, no firma este decreto, si no les presta el ANSES, ¿de dónde van a sacar la guita? ¿Van a ir al mercado de capitales? ¿Van a pedir plata prestada? La verdad que es lo que se preguntan los empleados públicos de su provincia y de tantas otras. Mira, ayer yo estuve reunido con todos los gremios estatales de Chubut. Ellos avalaron las gestiones que estamos haciendo esta semana, pusimos los números sobre la mesa. Hay una ingeniería financiera que se puede hacer, que tiene un costo fiscal altísimo porque son tasas siderales. No sería lo ideal. Claro. Por eso, lo importante es, al margen de eso, comprometer al gobierno y a esta transición a que haya una mesa de laburo, no de especulaciones, de futurología. Y en esa mesa de laburo tienen que haber cosas concretas. El presupuesto, con las estimaciones del gobierno entrante, y un decreto resolviendo este tema, porque no me extrañaría que la carroña política quiera que a Milei en los primeros meses se le genere mucha conflictividad social en las provincias. Bueno. Y eso hay que evitarlo. Estás dejando un título bastante fuerte, como que hay un deseo tácito de que le vaya mal y por eso esta bomba que supuestamente no están dispuestos a resolver, se van a ir sin resolverla. Esto es lo que estás diciendo, Ignacio. Si no, no se entiende, Guillermo, porque se llevan puestos sus propios gobernadores. Claro. Hoy hay una reunión en la Casa de Salta, creo que con todos los gobernadores oficialistas, donde van a reclamar lo mismo, y está a tiro de decreto. Ajá. No es tan sofisticado el análisis para lo que tiene que hacer este gobierno. Así que esperemos que haya un gesto de grandeza en esta transición y que no se especule con que a un gobierno le vaya mal o con los famosos 6 meses, ¿no? Sí. A ver, está Gabriel Slavinsky, el destacado analista político, gracias por estar aquí. Por favor. El gobernador Ignacio Torres dice, espero que haya un gesto de grandeza. Digo, ¿es compatible con la política actual de quienes se van? Bueno, lo que pasa es que estamos viviendo una reformulación del sistema. Se votó un cambio rotundo que el nuevo presidente dice que tiene que ser de shock sin gradualismo. Y me parece que el gobernador lo que está haciendo, con claridad, con todos los demás gobernadores, tratando de mostrarse como un bloque, mostrando de algún modo de que sucede en todas las provincias lo mismo. Entonces, tanto al saliente como al entrante están de alguna manera marcando marcando la cancha para decir, miren, por acá y con la gente no, las prioridades deben ser otras. Las prioridades del ajuste que decía Milei en las declaraciones de recién tienen que empezar por otro lado. Bueno, ahí está el gran desafío de marcar en el presidente electo cuáles van a ser esas prioridades, si no, por supuesto, si no es la gente. Pero ya vimos recién en las noticias, las últimas que mostraron aquí, temas con el transporte, temas con los planes sociales y ahora temas con los sueldos y aguinaldos. Exacto, de este gobierno que se va. Ahora, yo te pregunto... Milei votó, Milei votó para que se hiciera una quita del impuesto a las ganancias. Sí. Le pregunto a Ignacio, te pregunto a vos también, ¿él no sabía, no midió que le iban a dejar una bomba de tiempo? El anuncio fue aumentar el mínimo imponible contra una compensación de ganancias. Claro. El anuncio fue ese. Lo que no pasó finalmente es que esa compensación se incorpore dentro del mismo proyecto de ley. Esa picardía para jugar con la elección y decir, muchachos, vótenme a mí, porque si no van a tener problemas, terminó generando un perjuicio enorme para ellos mismos, para esos gobernadores que hoy están pidiendo exactamente lo mismo que nosotros. Ahora, Ignacio, supongamos que no hay predisposición de este gobierno que se va. ¿Van a intentar ustedes reunirse con Milei? Nosotros estamos en conversación. De hecho, yo hablé con Guillermo Franco, que va a ser el futuro ministro del Interior. La verdad que fue una charla sensata. Coincidimos en la gran mayoría de las cosas, pero no podemos eximir de la responsabilidad de este gobierno que tiene
resolver estos temas. Porque el tema se va a resolver. Sí. Nosotros, en la justicia, en la Corte, va a fallar a favor de las provincias, porque hay sobrada jurisprudencia que nos da la razón. Es inconstitucional lo que están haciendo. El tema es lo engorroso del tiempo y el momento clave donde las provincias tenemos que afrontar el pago del medio aguinaldo, que es muchísimo dinero que nos arrebataron de manera inconsulta. Ignacio, ¿qué primeros meses ves vos de gobierno de Milei? En virtud que perteneces a un partido que le dio logística y apoyo, sobre todo en el balotaje, y hoy supuestamente hay una relación galvanizada, bueno, con algunos chiporroteos, ¿no? Pero digo, vos como gobernador electo de Juntos por el Cambio en la provincia de Chubut, ¿qué avisorás los primeros 6 meses y hacia adelante también? Si esto que está hablando Milei con el fondo, con los acreedores, etcétera, va a dar buen resultado, este cambio de paradigma, si se quiere. Bueno, yo creo que hay que partir de la base de que al gobierno hay que ayudarlo en una primera instancia, garantizando la gobernabilidad. Nosotros no vamos a cogobernar con Milei. Es muy distinto la percepción de cogobierno a la de propiciar porque tengan gobernabilidad. La buena noticia es que tenemos el músculo parlamentario suficiente para acompañar, para ponerle un freno a esa carroña política que te comentaba recién, pero también tenemos el músculo parlamentario para, si hay alguna medida que atente contra las provincias o que consideremos que no es buena para la Argentina, también poder ponerle un freno, ¿no? ¿Cómo cuáles? Porque en el paquete que va a anunciar Milei probablemente haya cuestiones que no le gusten a las provincias. Ojalá podamos ver ese paquete lo antes posible. Nosotros, insisto, estamos a favor del equilibrio fiscal. En mi provincia, en la provincia de Chubut, vamos a hacer un censo de empleados públicos y en muchos casos con implicancias penales. Ser ñoqui es un delito. ¿Qué quiero decir con esto? Cobrar del Estado sin ninguna contraprestación es un delito. Nosotros tenemos casos de empleados públicos que están cobrando más de 1,5 millones de pesos, no viven en la provincia, están adscriptos a Río Negro, a Buenos Aires. Bueno, esas cosas se tienen que terminar. Entonces hay muchas cosas que coincidimos en este ordenamiento fiscal, pero lo que no podemos dejar de plantear es que cualquier modificación en la matriz fiscal, que es regresiva, que es distorsiva, tiene que venir de la mano de una recomposición para las provincias. Claro. Porque hoy el esquema es centralista. Es muy distinto a lo que dice la Constitución, que tiene que ser la Argentina un país verdaderamente federal. Gobernador Torres, muchas gracias por este contacto. Un gusto haberlo conocido por lo menos. Por favor. Hasta luego. Gracias a vos, Guillermo, y un abrazo a todo el equipo.